Pues bien, estamos ya en la quinta parte de esta lectura titulada La literatura en la primera infancia de la autora Lia Schenk, y esta vez esta parte está subtitulada La mediación en los centros educativos. Un abordaje de las dificultades en los ámbitos educativos para una mediación de calidad incluye el reconocimiento de multiplicidad de factores, algunos específicos y otros generales, y por ese motivo aplicables a diferentes realidades. Creemos que la formación disciplinar, tanto en el estudiantado como los educadores en servicio, junto con la instrumentación sustentable de metodologías adecuadas, son las condiciones básicas para iniciar un camino que permita superar las dificultades y las prácticas no acertadas en este terreno. El estímulo y la iniciación literaria en la primera infancia requieren metodologías que tengan como eje el aspecto lúdico del lenguaje, juegos silábicos, juegos de palabras, el nonsense, las gintajáforas, la narración oral, el desarrollo de la escucha, juegos con títeres, la introducción paulatina a una línea argumental a partir de secuencias gráficas, los juegos cantados, las canciones, los poemas, las adivinanzas son ineludibles introductores en la formación de un placer y un hábito lector. La vieja virueja, de pico picutueja, de pomporera o el guli guliram sam 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 siguen deleitando a la infancia actual con su mensaje íntimo y personal, precisamente por lo intraducible. El inicio de un hábito lector que promueva una actitud proactiva comienza con la presencia visible y al alcance de la mano de cualquier niña o niño de libros que puedan mirar, abrir, tocar, compartir y escuchar cuando los lee la educadora. ¿Sabías que los libros también se escuchan?, pregunta a una niña de 4 años, dando cuenta de sus aprendizajes vivenciales en torno a la lectura. Se hace necesario, desde una proyección positiva hacia la formación de futuros lectores, entender la animación a la literatura con especificidades propias. El desarrollo curricular de habilidades relacionadas con las competencias de la lectura y la escritura muchas veces se jerarquizan aún en la primera infancia, y tal vez por exigencias de los sistemas educativos en desmedro del puro y simple placer lector. Adherimos a la formulación de Teresa Colomer, 1998, cuando discurre con absoluta solvencia y fundamentos teóricos acerca de la lectura literaria, a partir de la cual niños y niñas se forman internamente como lectores literarios, es decir, como lectores de cuentos, de poemas, de libros de literatura, acorde con sus intereses y gustos personales. Es en el nivel inicial donde se asienta el gusto lector. Lo deseable es que en el proceso de escolarización este gusto se recree, se potencie y forme parte de proyectos que lo incentiven. Frente a todo este panorama de lo que se hace o no se hace y de las maneras acertadas o no acertadas del hacer, hay una pregunta que definitivamente no podemos dejar de formularnos. ¿Es realmente tan importante o necesaria la literatura en la infancia? ¿Por qué? ¿Para qué? Del paradigma pedagógico en donde estemos parados dependerán las respuestas, las prácticas y los proyectos, y de esos paradigmas y de esas prácticas dependerá en gran medida la construcción o no de hábitos lectores significativos, entendiendo como tales aquellos determinados por la necesidad, el interés y el gusto lector de cada destinatario. La cualidad de significativo es otorgada no por el cumplimiento de un mandato externo, sino por el impulso que emana del propio interés. El hábito lector es una construcción operativa y dinámica que se origina y se sostiene desde la automotivación. El verbo leer no admite el imperativo,
dice Daniel Pennack, 1993, después de investigar el efecto desmotivante que ciertas prácticas en literatura, no precisamente emancipadoras, han producido en el estudiantado francés. Reconocidos escritores y escritoras de literatura infantil y juvenil, algunos de ellos galardonados con el premio Hans Christian Andersen, dan cuenta del trascendente aporte que la literatura infantil de calidad realiza a nuestras identidades culturales y a nuestras subjetividades. La existencia y el reconocimiento de obras literarias que tienen a niños y niñas como destinatarios y co-creadores se constituye per se en un dominio de derechos de la infancia. Las formas de garantizar esos derechos, la sustentabilidad de esos accesos, la eficacia de las prácticas y las metodologías que favorezcan la generación de nuevos lectores son materia de exploración, discernimientos, y en eso estamos. Es importante tener en cuenta que no todos los niños y niñas tienen en sus contextos cotidianos y familiares la posibilidad de leer o de que les lean por placer. Muchos niños y niñas acceden a libros de literatura solo en los centros educativos. Es sobre todo en estos casos que deberíamos defender el ejercicio de un hábito lector primordialmente placentero. Quizás no tenga ese niño en el futuro otro contacto con la literatura que el que le ofrece el centro educativo al que asiste. Una manera eficaz de contrarrestar la inseguridad del educador en cuanto a instrumentar prácticas para las que muchas veces no se siente debidamente capacitado es querer ser mediador de literatura. Y el primer paso es simplemente hacer que en su sala haya libros de calidad. El sociólogo francés Michel Peroni, 2003, sostiene que hay una forma de ver la lectura como hecho cultural. Pero no siempre las metodologías son emancipadoras. Si quiere hacer descubrir el placer de la lectura, no enseñe nada, solo transmita su pasión. Muchas educadoras y educadores no han tenido tal vez oportunidades de generar un gusto por lo literario, o quizás las hayan tenido, pero no hayan generado a lo personal un verdadero interés. Es evidente que no a todos nos gustan las mismas disciplinas, quizás no sientan pasión por lo literario, y la propuesta no es que se obliguen a sentirlo, como si eso fuera posible. Quizás solo se trate de reconocer que a los chicos sí les atraen, les encantan, los subyugan los cuentos, los poemas, los juegos de lenguaje. De acuerdo a la premisa de Peroni, de lo que se trata es que cada educador pueda, a través de la literatura, transmitir su pasión por brindar oportunidades educativas. De eso se trata. Pues muchas gracias, soy Edith Benavides y esto fue la quinta parte de la lectura, la literatura en la primera infancia de Lia Schenk. Y bueno, te espero en las próximas emisiones de esta lectura tan interesante. Espero que puedas acompañarme. Muchas gracias. Nos vemos.